Los conflictos bélicos, al igual que la corrupción, los problemas ideológicos, los problemas políticos y los problemas sociales, siempre han permanecido a lo largo de toda la historia de la humanidad. En el mismo momento en que se crearon las civilizaciones, comenzaron los conflictos entre personas que no pensaban de la misma manera. Cuando nosotros escuchamos oír o decir guerra, nos imaginamos uno de los dos conflictos más grandes que hubo sobre la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Alejandro Valdivieso y les hablaré acerca de la Segunda Guerra Mundial y América Latina, la intervención de Latinoamérica en la Gran Guerra. Es muy importante entender de qué manera nuestro continente intervino en este conflicto bélico. Para entenderlo, nos pondremos en contexto sobre este acontecimiento. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto básicamente que duró entre los años de 1939 a 1945. En ella intervinieron 6 grandes potencias principalmente, entre otras más: Inglaterra, Francia, Rusia, lo que se conoce como la URSS, se conoce también Estados Unidos, también Italia y finalmente Japón. ¿Cómo se dio el desarrollo de la guerra? A pesar de que fueron varias las causas que provocaron la Gran Guerra, el desarrollo dejó opacado estas grandes causas. El desarrollo de la guerra comenzó con la Guerra Relámpago de 1939 a 1941. Prosiguió la Guerra Total de 1941 a 1943 y finalmente terminó con la derrota del Eje de 1943 a 1945. Esta primera etapa comprende la dominación alemana sobre Europa. La segunda etapa, el ingreso de Estados Unidos y la URSS en la Gran Guerra. Y finalmente la derrota del Eje, donde Italia, Japón y Alemania son derrotados finalmente en 1945 con el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Básicamente, Alemania durante su época o Guerra Relámpago invadió Polonia, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Francia y los estados bálticos, convirtiéndose así en una gran nación, como podemos ver en la fotografía. Alemania estaba en el auge de su, lo que podemos decir como el auge de su expansionismo. Sin embargo, ¿qué pasó? La URSS y Gran Bretaña se opusieron a las políticas ideológicas y pusieron todo su armamento. Y finalmente Estados Unidos eliminó a la URSS. Pero ¿cómo se logró Estados Unidos básicamente esto? Fue gracias a ayuda latinoamericana. Latinoamérica intervino y se dio por influencia estadounidense más allá que por voluntad propia y unánime de las naciones de Latinoamérica. Básicamente el Tratado del Buen Vecino y los intercambios comerciales y económicos que Estados Unidos dio a Latinoamérica provocó que éstas reaccionaran en ayuda de Estados Unidos, ingresando en la guerra de 1941 a 1945. Los países que ingresaron a la guerra de Latinoamérica fueron Panamá, Cuba, México, Argentina, Brasil, Venezuela y Ecuador. Otros que ingresaron de manera indirecta fue Colombia, Uruguay, Paraguay y América Central. Básicamente yo les voy a hablar sobre 2 países que intervinieron de manera precisa y de manera magistral, por así decirlo. Brasil. Las causas que provocaron que Brasil entrara en la guerra básicamente fue que los alemanes hundieron diferentes barcos petroleros, comerciales y cargueros. Entonces básicamente los alemanes atacaron los buques brasileños. Getúlio Vargas, quien fue presidente de 1942 a 1946 en Brasil, declaró la guerra de manera oficial. Básicamente, en Brasil se hicieron 3 cosas magistrales. La primera, enviaron tropas a Italia, donde liberaron 3 ciudades: Monte Cassino, Monte Castello y Montepier. La segunda, enviaron tropas hacia Japón, donde en conjunto con los canadienses liberaron 2 islas cerca de Filipinas. Los brasileños fueron aclamados por su gran valentía y condecorados, finalmente puestos en el Museo de Declaratoria Nacional de Honor a la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Ecuador mantuvo una estricta neutralidad hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ellos decidieron romper relaciones por influencia estadounidense más que por ataque directo a este país. Ecuador básicamente lo que hizo fue instalar una estación militar en Baltra, y además de eso intervino en cuanto a 3 envíos militares a Normandía, a las Ardenas y a Francia, liberando así una ciudad. Como conclusión, básicamente se establece una pregunta esencial: ¿sigue Estados Unidos siendo potencia y gran influencia para Latinoamérica a tal punto que, dado las relaciones políticas y diplomáticas, nos involucremos en otra gran guerra en beneficios de ellos? Eso, muchas gracias.